Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estar platicando acerca del texto Meditaciones Metafísicas de Descartes. Si es que no lo han leído, les recomiendo que primero vayan a leerlo y ya después vengan a la sesión. También la sesión les puede servir como base para comprender un poquito mejor el texto, pero si ya tienen ustedes ese trabajo hecho, va a ser mucho más sencillo y va a ayudar mucho a reafirmar todo lo que vamos a estar trabajando aquí. Entonces, bueno, estuvimos viendo hasta el momento conceptos básicos acerca de la epistemología, que es el conocimiento, la corriente escéptica con Pirrón, el trilema de Agripa, todos estos cuestionamientos acerca de cómo se produce el conocimiento, si es posible el conocimiento. Entonces a lo mejor ustedes ya tendrán una posición epistémica, una posición acerca de la producción del conocimiento un poquito más aterrizada, a lo mejor son más escépticos o ya sea que duden del conocimiento que se puede generar o a lo mejor completamente seguros de que es posible llegar al conocimiento. Entonces vamos a comenzar a presentar para que podamos hablar ampliamente acerca de este texto de meditaciones metafísicas y también otros aspectos relevantes acerca de la vida de Descartes, un poquito de contexto de algunas de sus otras obras filosóficas para que podamos enmarcar todo esto. Entonces les voy a empezar a compartir la presentación. Se está cargando. Y bueno, la primera pregunta que podrían hacerse aquí es, ¿qué opinas de la argumentación que hace Descartes para obtener conocimiento? ¿Te convence? Vemos específicamente en Meditaciones Metafísicas cómo Descartes se hace un planteamiento bastante concienzudo, bastante interiorizado en el sentido que inclusive la manera en la que escribe parece que lo está escribiendo espontáneamente. Vemos que es ordenado, sin embargo a veces se regresa a otras ideas, a otros puntos que estuvo tratando arriba y es bastante rico, nutritivo leer de esta manera en la que se expresa Descartes, como si estuviéramos escuchando su mente, ¿no? Entonces, bueno, pregúntense en este momento si es que los convence la manera en que Descartes habla de cómo obtener conocimiento, cuáles son los pasos a seguir para obtener conocimiento y todas estas cuestiones que se plantean. Entonces, bueno, otra pregunta más. Vamos ahorita a enfocarnos a la lectura que ustedes hicieron, pero vamos a empezar con un contexto un poco más amplio. Entonces, recuerden ustedes que Descartes fue uno de los precursores para establecer la visión que tenemos ahora acerca del método científico. Esta visión, digamos, eh, pues bastante estricta de qué es la ciencia, esta visión unidireccional de cuál es la metodología monometódica, ¿no? Que solo hay un método para hacer conocimiento científico específicamente. Entonces vamos a ir un poco más hacia allá. Vamos a preguntarnos si es que ustedes creen que existe un solo método científico. Si es así, ¿cuál sería su justificación? ¿Por qué solamente hay un método? ¿Qué es lo que haría imposible que existan muchos métodos para producir conocimiento científico? Y bueno, aquí no vamos a responder esta pregunta como tal. A lo mejor ustedes habrán pensado que sí, solo existe un método porque es el que venimos practicando toda la licenciatura, porque es el que ya conocemos que tenemos una hipótesis, vamos a seguir cierto proceso metodológico hasta llegar a nuestra conclusión. Antes de eso llegamos a nuestros resultados, conclusión, ya para enmarcar todo este panorama general.
Pero también pueden diferir, pueden decir, pues no, hay muchos métodos para producir conocimiento científico, ¿no? Porque vemos que en cada país la ciencia se hace de manera diferente. Entonces, a lo mejor en cada país hay diferencias en el método sutiles, aunque se esté intentando seguir un método que uniforme a todas estas técnicas o maneras de producir conocimiento científico. Entonces, como les comento, ya que ustedes hayan justificado su respuesta, ahora aquí será interesante preguntarse por qué piensan así. ¿Qué es lo que los ha conducido a pensar de esta manera? A lo mejor toda esta experiencia científica que han tenido con la carrera, a lo mejor es un rechazo a todo ese conocimiento que también ya han tenido. Entonces, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Regresamos a esta pregunta también ontológica. Entonces, bueno, aquí no vamos a responder esta pregunta como tal, porque si ustedes se ponen un poco a pensar un poquito más, vamos a ver que se puede obtener conocimiento desde diferentes métodos. Y en esto recae que el conocimiento pueda diversificarse según su tipo. Si tenemos el conocimiento científico, a lo mejor llevar un método; si tenemos el conocimiento tradicional, otro. Cada tipo de conocimiento responde inclusive a las necesidades de producción de ese conocimiento y a cómo se va a estar desarrollando. Sin embargo, esta pregunta es muy útil porque nos sirve como introducción para hablar de Descartes, ya que Descartes sentó las bases de la filosofía moderna con su monismo metodológico. Esto quiere decir, como les comentaba al principio, el monismo metodológico es la creencia de que solamente existe un método para llegar a este tipo de conocimiento. Solo hay un método viable para generar conocimiento y este es a partir de la razón. Aquí Descartes ya hablaría en general de todos los conocimientos. Si nosotros queremos acceder al conocimiento, entonces diría Descartes, necesitamos utilizar este único método y este único método tiene que ver con la razón. Entonces, bueno, aquí les pongo una imagen de René Descartes o René Descartes. Eh, Detrás de esta imagen que les pongo aquí está la imagen del heliocentrismo que Descartes apoyó y que muchas veces en sus trabajos no vertió como tal estas ideas del heliocentrismo para no sufrir todas las consecuencias de apoyar estas ideas, ya que el heliocentrismo iba en contra de las ideas hegemónicas en este momento. Entonces ya desde aquí empezamos a ver cómo los pensadores, las pensadoras, filósofos, escritores, todas estas personas que a lo mejor tenían un impacto en lo que pensaban las personas, que eran leídos, que eran leídas, pues siempre estuvo acompañado el conocimiento de este aspecto político, de este aspecto de poder, de intereses, de qué es lo que se puede difundir para que todos conozcamos algo. Entonces, ya desde aquí nos damos cuenta que tanto la ciencia como cualquier tipo de conocimiento que se produzca tiene que ver mucho con el paradigma actual. Entonces, en este caso, René Descartes no quería como tanto exponerse, aunque él tuviera pruebas a partir de la razón del heliocentrismo, a lo mejor no lo virtió tanto en sus obras para no ir en contra de las ideas hegemónicas y sufrir consecuencias, como otros de sus pensadores, de los pensadores de la época lo hicieron. Entonces, bueno, aquí les comparto un poquito de la biografía de Descartes. Nació en 1596 en La Haye, en Touraine, Francia. Y bueno, su padre, aquí les pongo la foto de su madre y de su padre. Su padre fue Joachim Descartes o Descartes y su madre fue Jeanne Brochard. A los 11 años entró Descartes al colegio de La Flèche. Entró al colegio de La Flèche y ahí aprendió matemáticas y física hasta los 16 años. Y en este mismo colegio comenzaron a darse cuenta de todos los dotes que tenía en la ciencia, particularmente con las matemáticas. Y bueno, otra cosa, regresándome un poquito a su historia familiar, otra cosa importante es que su madre desapareció a los pocos meses de su nacimiento.
Dicen que entonces se tuvieron que encargar su abuela materna de Descartes y su padre. Entonces, bueno, a los 18 años ingresa a la Universidad Poitiers a estudiar Derecho y Medicina y posteriormente a los 22 años parte a los Países Bajos porque donde él vivía en esta comuna donde nació de Francia, estaba latente la Guerra de los 30 años, que se gestó en 1618, y esta fue una guerra político-religiosa que se dio en Europa Central, donde se expresó este conflicto entre los partidarios de la Reforma y la Contrarreforma. Entonces decidió partir a los Países Bajos, donde continuó escribiendo su obra. Ya para 1650 muere de neumonía en Estocolmo, Suecia, y algunos autores dudan de que haya muerto de neumonía, pero ya más adelante hablaremos un poco más de esto. Es la otra suposición de su muerte, porque también esta parte no está, digamos, confirmada como tal. La otra versión dice que como Descartes pertenecía a una especie de élite, pues también fue jalado a otras, digamos, a otras tareas, que ya más adelante vamos a hablar porque hay una diapositiva específica donde vamos a tratar acerca de la muerte de Descartes. Pero ya que le hicieron todos los estudios médicos, se dieron cuenta de que no era tan factible que fuera una neumonía. Entonces, bueno, Descartes perteneció a una especie de élite, tenía su familia perteneciente a la baja nobleza, su padre era consejero en el Parlamento de Bretaña y su madre también tenía ciertas relaciones que la posicionaban en la clase alta. Entonces, bueno, aquí está la localización de donde nació Descartes. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar dos imágenes del Colegio de los Jesuitas de la Flèche y de la Universidad de Poitiers, donde se desarrolló sus estudios. Entonces, bueno, como les comentaba, aquí en este Colegio de los Jesuitas de la Flèche, era un centro de enseñanza jesuita en el que impartía clases un doctor en filosofía, matemáticos que tuvieron demasiada influencia en Descartes. También se dice que Descartes padeció de bastantes enfermedades o tenía una salud muy débil cuando era niño, pero que era muy valorado por los educadores, pues gracias a todos estos dotes intelectuales que tenía. Entonces le permitían no asistir algunas ocasiones en las mañanas, pues por estas enfermedades que tenía, pero estaban también como que muy contentos, muy contentas con sus dotes intelectuales. Entonces, bueno, en este colegio tuvo una sólida introducción a toda la cultura clásica, aprendió latín, griego, hizo lecturas como de Cicerón, de Horacio y Virgilio, de Homero, de Platón. Y bueno, también existe una leyenda que cuenta que cuando Descartes estudió la primaria en La Flèche, se encontró un libro de Montaigne, que fue un humanista y escéptico del renacentismo, que en ese entonces era como un libro muy importante de la época, digamos un bestseller, y hubo una frase que le gustó mucho de ese libro de Montaigne, que bueno, igualmente como contexto, Montaigne era y retomó a varios de los escépticos del pasado, y pues entre muchas de las cosas que plantea, Montaigne asume que si no es posible encontrar una cosa de la que estemos 100% seguros, entonces no podemos construir el conocimiento, no podemos concluir que existe conocimiento. Entonces la leyenda dice que cuando Descartes leyó esta frase de Montaigne, quedó fascinado e intentó contestarle de alguna manera a Montaigne, hacerle una contrapropuesta. Inclusive el texto que ustedes leyeron de Meditaciones Metafísicas de alguna manera es una respuesta a cómo objetar que sí se puede construir
el conocimiento, una respuesta a este escepticismo que leyó él en su temprana edad de Montaigne. Y bueno, aunado a esto, nada más como dato, pues Montaigne también fue escéptico, acompañado de estos escépticos que ustedes ya vieron en las clases pasadas, del lado de Pirrón de Hélice y Sexto Empírico. Entonces, bueno, otra cosa importante aquí es que en esta imagen está la Universidad de Poitiers, que es donde Descartes entra a los 18 años para estudiar Derecho y Medicina, y para 1616 se convierte en licenciado en Derecho. Ahora bien, ya habiendo hablado de cómo Descartes en Meditaciones Metafísicas de alguna manera responde a Montaigne, pues Descartes, si ustedes lo pueden apreciar en esta lectura que hicieron, es considerado ya no es considerado como tal escéptico, sino más bien da un paso adelante a lo que sigue. Entonces es considerado como padre de la filosofía moderna, puesto que superó estas ideas escépticas, pero también retomó la duda escéptica en su planteamiento metodológico para producir conocimiento. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la parte que les comentaba de la muerte de Descartes. Entonces, mucha gente, o bueno, estaba el rumor de si Descartes había sido asesinado, ya que la causa de la muerte oficial es la pulmonía, pero la pulmonía contraída en el frío de invierno sueco, pero hay otra teoría que apunta que fue envenenado en una conspiración por los miembros de la corte sueca. Entonces, pues como que esta otra propuesta habla de que la corte de Suecia estaba temerosa de la influencia que pudiera tener este católico, que era Descartes, en esta corte protestante donde reinaba la reina Cristina, ¿no? Entonces, bueno, les puse una imagen aquí abajito, donde podemos ver la corte de Cristina de Suecia, que Cristina de Suecia, que está aquí está Descartes, llamó a Descartes para que se reuniera a platicar acerca de los avances en la ciencia, para tener a Descartes como consultor. Y pues igual mucha gente dice que Descartes no estaba tan conforme, tan cómodo, en cierto sentido hasta explotado un poco ahí, para que estuviera como consultor y estuviera comentando cuáles eran los avances de la ciencia que estuvo habiendo en este momento. Entonces aquí está Descartes mostrándole un papel a la reina Cristina de Suecia, y ya a lo que se llegó fue que, pues, si hubiera sido la muerte de pulmonía, pues hubiera sido muy curioso, porque los síntomas que presentó Descartes fueron náuseas, vómito, escalofríos, que no eran como tal propios de una neumonía. Entonces, tras consultar a varios patólogos, el doctor Pierre concluyó en su libro El homicidio de Descartes, documentos, indicios y pruebas, que la muerte de Descartes era por envenenamiento de arsénico. Entonces ahí está la cuestión de que se dice que alguien lo mató, y que seguramente fue porque Descartes era un hombre muy influyente con sus ideas, y pues también en este espacio donde se desenvolvió, también contrajo a varios opositores. Entonces, bueno, les muestro un pequeñito resumen, una línea del tiempo a continuación acerca de la vida de Descartes. Y bueno, 1596 nació, 1605 estudió en La Flèche, 1618 conoció a Isaac Beckman, que le enseñó ciertos problemas físicos que pueden resolverse con ayuda de las matemáticas. 1619 tuvo sueños que le deciden tomar el proyecto de la ciencia y el estudio como proyecto vital. 1620 a 1628 fue este periodo de viajes,
y redactó este tratado de las reglas para la dirección del espíritu, que es un tratado que también tiene que ver con el del método que él plantea para seguir nuestra dirección del espíritu y generar conocimiento. Bueno, aquí también falta que en 1616 fue cuando fue a la Universidad de Poitiers y en 1635 nace su hija Francine, que fue concebida con la criada Helen Hans, y pues dicen que no fue padre porque la dinámica que tuvo con la madre de su hija no fue la mejor porque pues escondió esta parte de su vida. Entonces, bueno, en 1637 aparece el Discurso del Método, que es una de sus obras más importantes, y esta obra fue dedicada a Isabel de Bohemia, que fue una mujer culta y muy versada en la filosofía, que desarrolló una larga correspondencia con Descartes, también se dice, y muy probablemente Descartes tuvo influencia de las ideas filosóficas que Isabel de Bohemia tenía, pero pues si estamos pensando más o menos en esa época, pues no era frecuente, no era común, e inclusive no era bien visto que las mujeres estudiaran o fueran versadas en la filosofía, entonces, pues muy probablemente muchas de las ideas de Isabel de Bohemia fueron plasmadas en las obras de Descartes. En 1641 aparecen en París sus Meditaciones Metafísicas, que fue el textito que ustedes leyeron. Mil, y comienza su correspondencia con Isabel de Bohemia en 1643. Y muchos decían que entre Descartes y Isabel de Bohemia hubo una estrecha amistad, complicidad intelectual y afectiva, y muchos autores creen que Descartes se enamoró de ella. Más bien, aquí les comenté mal, el libro que Descartes le dedicó a Isabel de Bohemia fue Principios de la Filosofía, ese tratado. Entonces, en 1644, la publicación de los Principios de la Filosofía, 1649, la invitación de la reina de Cristina de Suecia a Estocolmo, y lo que les comentaba es que se comenta que la invitación de la reina Cristina fue casi casi a fuerzas, enviaban muchos barcos con la única misión de ir por Descartes, de ir a recogerlo. Y pues no quería porque quería estar como más dedicado a su pensamiento, a la producción de su conocimiento, pues para él o con sus maneras de hacerlo, pero finalmente sí se fue con Cristina de Suecia y dicen que Cristina lo levantaba a las 6 a.m. para hacerle consultas desde el principio, digamos, exigiéndole toda esta revisión de las ciencias, los avances de la ciencia, y pues sufrió mucho en Suecia. En 1650 muere el 11 de febrero, enterrado en Estocolmo. Sus restos fueron exhumados y trasladados en 1666 a Santa Genoveva en París. Y bueno, ¿quién fue Descartes? Como les comentaba, se considera que es el padre de la filosofía moderna por de alguna manera romper con todas estas ideas escépticas, pero a la vez también las utilizó para seguir su línea argumental, la duda metódica como principio, que hablaremos un poquito más adelante, y pues fue un filósofo, físico y matemático francés. Revolucionó el pensamiento científico, dio las bases del racionalismo moderno del siglo XVII, se nutrió del aristotelismo, del estoicismo, del sexto empírico. Eh, También hizo contribuciones a la geometría analítica, es el autor de hacer este puente entre el álgebra y la geometría. Como vemos también el plano cartesiano lleva su nombre. Hizo contribuciones en física, en óptica, estudió meteoros. Y bueno, eh, hablando también un poco de cuáles fueron sus aportaciones, afirmó los dualismos, todas estas oposiciones entre dos conceptos. Por ejemplo, en el filosófico habló de la mente y el cuerpo como dos entes separados, como dos categorías o dos elementos que tienen funciones distintas. Y otro dualismo como el metafísico, este
como la distinción entre materia y espíritu, y pues es muy bien conocido por su máxima cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Eh, y bueno, en la siguiente diapositiva les voy a presentar esta distinción que hacemos de manera general entre la corriente racionalista y la corriente empirista, porque en mucho de su texto que ustedes ya pudieron leer, se habla de esta distinción un poco y es importante que ahorita lo estemos posicionando con los autores que hemos visto hasta el momento y con los autores que veremos más adelante. Y bueno, estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, son las dos grandes corrientes filosóficas del siglo XVI y XVII. Y en esta diapositiva les pongo algunos de los autores más importantes, tanto del racionalismo como el empirismo. Y algo clave aquí es que Descartes fungió como parteaguas para que se pudieran diferenciar el racionalismo del empirismo. O sea, fueron escindidas, separadas al momento en que Descartes comenzó a plantear sus ideas. Se pudo decir esto es racionalismo y esto es empirismo. Y posteriormente Kant intentó unificar al racionalismo y al empirismo con su idealismo trascendental o realismo empírico. Entonces, bueno, vamos a hablar de fuente de conocimiento, métodos de conocimiento, ideales de ciencia y el contexto. Comenzamos del lado del racionalismo. Empezamos hablando de los autores importantes, están Spinoza, Malebranche y Leibniz, y en el empirismo tenemos a Bacon, Hobbes, Locke y Hume. En el racionalismo tenemos que la fuente del conocimiento es específicamente la razón, y en el empirismo, pues la experiencia. Todo aquello que provenga de nuestros sentidos, olfato, gusto, tacto, vista, puede ser o es fuente de conocimiento. Vamos a hablar también de cuáles son los métodos de conocimiento en cada una de estas dos corrientes. Tenemos que del lado del racionalismo principalmente se utiliza el camino de la deducción, que hace referencia a que la conclusión se infiere directamente en las premisas. Es decir, vamos a ir de un conocimiento general a uno particular. Y en el caso del empirismo tenemos como camino principal, como argumentación principal o lógica principal, que se utiliza la inducción, que es lo contrario, ir de las premisas a lo general, tener el caso A, caso B, caso C, y a partir de haber observado y a partir de la experiencia de estos tres casos podemos llegar a la conclusión empirista. Y otros métodos de conocimiento que también se utilizan en el empirismo, pues están la observación y el análisis de los hechos. En cuanto a ideales de la ciencia, y ya vemos también en Meditaciones Metafísicas de Descartes, que inclusive lo plantea como un ideal de la ciencia las matemáticas, como si fuera esta ciencia perfecta o este ejemplo que podemos utilizar como ciencia racional y pues porque ahí directamente se puede traducir en este monismo metodológico que él plantea, ¿no? Que solamente se sigue un método para obtener estos resultados científicos. Y en cuanto al empirismo, uno de los ideales de la ciencia son las ciencias naturales, más específicamente la biología. Y en el contexto que tenemos, pues como ya les comentaba, más o menos ambas se desarrollan en el siglo XVI y XVII, el racionalismo específicamente en Europa Occidental en el siglo XVII y el empirismo en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Vamos a hablar de las obras destacadas de manera muy general, nada más para que las conozcan, y ya con leyendo más o menos cómo las nombra Descartes, podemos entender más o menos hacia dónde iba todo su pensamiento. Entonces, de izquierda a derecha tenemos principalmente estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí mismo me parece que está Meditaciones Metafísicas de ese pequeño texto que ustedes leyeron. La primera que tenemos aquí es Reglas para la dirección del espíritu,
que fue publicada en 1628 y pues habla de cómo debe conducirse el espíritu, cuáles son los caminos que debe seguir el espíritu. Y este segundo texto que está aquí es El mundo tratado de la luz y el hombre, publicado en 1629 y que estuvo solamente un par de años porque se retiró de la imprenta, ya que Descartes se enteró de que mandaron a Galileo lo condenaron, la Inquisición lo condenó cuando escribió un libro muy similar y pues para no tener problemas mejor decidió retirarlo de la imprenta. Como les comentaba, era partidario de el heliocentrismo, que era pues contrario a las ideas hegemónicas de ese entonces. Este tercer tratado es El mundo o Tratado de la luz y el hombre. No, perdón. Este es el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Como su nombre lo indica, pues eso es lo que se va planteando a lo largo de el desarrollo de este discurso, que fue publicado en 1637 y este tiene el texto que ustedes leyeron de Meditaciones Metafísicas. Y aquí tenemos a los principios de la filosofía. Este fue el libro que les comentaba que le dedicó a Isabel de Bohemia, con quien siguió una larga correspondencia. Y bueno, otros de los importantes fueron Las pasiones del alma. Y aquí ya vamos a hablar un poco más acerca de estos dualismos filosóficos y metafísicos que Descartes se planteó en su eh, argumentación, en la argumentación lógica que estableció en sus diferentes tratados. Entonces, Descartes presentó esta imagen dual del ser humano que dividía al ser humano, bueno, el ser humano como tal era la sustancia y dividía al ser humano en el alma y en el cuerpo. Entonces, hablaba de res cogitans y res extensa, que su significado es res, cosa, cogitans, pensante, y res extensa, cosa extensa. Entonces, el alma era relativa al pensamiento y el cuerpo más bien a la extensión. También aquí hay que entender que Descartes fue posteriormente bastante criticado porque la distinción que hace acerca del ser humano se podría pensar que entonces está hablando de que los animales, y de hecho también textualmente lo menciona, que los animales son máquinas sin alma, y pues ahí ya hay como una jerarquización o una eh, tintes antropocéntricos, ¿no? Entonces, bueno, Descartes no fue el primero en ofrecer este tipo de idea, en este tipo de imagen dual del ser humano, ya que desde antes, desde la tradición platónica e inclusive desde las ideas o la filosofía cristiana, ya se hablaba al respecto, pero Descartes sí modernizó esta concepción. O sea, para Descartes, a diferencia de la filosofía cristiana, para Descartes el cuerpo no era una cárcel o no era un pecado como para Platón, sino más bien el cuerpo era un potencial aliado, esta fuente de placeres posibles. E inclusive se habla en uno de los tratados que comentamos aquí en la diapositiva anterior, en el Tratado de los Placeres del Alma, se habla de que el cuerpo tiene esta potencialidad y además de que el cuerpo es una guía natural que nos orienta en relación a lo que puede ser agradable o desagradable o inclusive peligroso para nosotros. Es como nuestra primera manera de recibir las impresiones de la realidad y de poder responder ante este estímulo. Entonces, hay una parte en el texto que ustedes leyeron donde Descartes define qué es el cuerpo y creo que es bastante claro, así que voy a leer un pedacito. Habla de que el cuerpo es todo aquello que puede ser determinado por una figura, es decir, el cuerpo, como vemos aquí en esta barrita de cera de miel, en esta bailarina que está aquí, el cuerpo tiene una magnitud, tiene una cantidad y está circunscrito por un lugar.
está rellenando este espacio de tal manera que excluye de él a cualquier otro cuerpo. Es algo que podemos nosotros ver delimitado por una forma, por una figura. Y bueno, se puede percibir por los sentidos también el cuerpo o digamos las cosas que tienen esta extensión. Se percibe por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto o el olor y se mueve. Pero esto no pertenece específicamente a la naturaleza del cuerpo. O el pensar, digo, perdón, el movimiento no es parte ni del alma ni del cuerpo, es como una característica extra, ¿no? Porque tenemos cuerpos que no se mueven. Por ejemplo, este cuerpo o esta extensión podría ser la miel, como tal, la figura, la magnitud. Y bueno, él pone este clásico ejemplo de la cera de la miel y muestra que aquí podemos ver cómo este cuerpo o esta figura está ligado directamente a la extensión y también a lo que se deriva de esta extensión. Por ejemplo, esta barra de cera de miel se puede derivar en miel líquida. Y aunque el cuerpo parezca cambiar, en esencia o en sustancia, es el mismo ser, digamos. Entonces, bueno, pone este ejemplo explicando las características de la cera, ¿no? Entonces, habla de que podemos ver una tridimensionalidad geométrica en la cera, podemos conocer su figura, podemos ver si se puede dividir, y bueno, la cera de la miel tiene un sabor característico a miel, este olor de flores de las que procede, se puede manifestar su color, su figura, magnitud, si está fría, si está dura, se puede tocar fácilmente e inclusive si es la barra de la miel, si la golpeas con el dedo, dice Descartes, podrá emitir un sonido. Y una vez que es acercada al fuego, empiezan a desaparecer ciertas características que conformaban la extensión de este cuerpo, es decir, los restos del sabor de la miel a lo mejor se van cambiando porque fueron transformados por el efecto del fuego y también va a cambiar de color, va a perder la figura, va a crecer la magnitud, se hace líquida, caliente, apenas se puede tocar y si la golpeas, pues ya no permanecerá este sonido, ¿no? Entonces, él se pregunta en sus meditaciones si permanece aún la misma ser. Entonces habla en cuanto a la res extensa, que no se puede percibir la esencia de los cuerpos, no se puede percibir la esencia de la extensión, si no es más bien como que los sentidos de cierta manera engañan, porque si nosotros viéramos la cera hecha roca, hecha sólida, y la cera líquida, diríamos, pues es que no son la misma cosa. Los sentidos nos pueden engañar de cierta forma, pero hay una cierta abstracción que es parte de la esencia que nos hace saber que sí es la misma cosa, pero transformada. Entonces, si yo solamente me fuera por mis sentidos, por lo que sabe, por cómo se ve, a lo mejor podría, diría Descartes, estar engañada por pensar que no es la misma esencia. Entonces, podemos ver aquí en este ejemplo que entonces la cera solamente es extensión, no tiene alma, no tiene pensamiento, y como solamente es extensión, entonces solamente puedo conocer realmente a la cera gracias a la abstracción, gracias a la inspección que hizo mi mente acerca de la comparación de estos dos objetos, es decir, relacionar estas dos ceras, la líquida como la sólida, para hacer una abstracción racional, que es uno de las fuentes de conocimiento que propone Descartes, para hablar de que sus formas externas no hacen que no sean la misma esencia. Entonces, los cuerpos no solamente son percibidos por los sentidos o por la facultad de imaginar, sino también son percibidos por esta abstracción, por la racionalidad y pues por supuesto por el entendimiento.
Vamos a hablar entonces ahora de este otro lado, el lado izquierdo de la sustancia, el pensamiento, el res cogitans, la cosa pensante. En esta fragmentación de la sustancia que se hace, pues vemos que ya está haciendo esta división entre estas dos partes y pues si lo analizamos un poco más, podemos entender por qué o qué naturaleza tiene que esté metiendo en cajas o que esté metiendo en categorías estos dos elementos que forman la sustancia. Y esto cómo complejiza o cómo permite hacer más analítico un todo, ¿no? Cómo divide al todo en estas dos partes y que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por una parte nos permite ser un poco más minuciosos al analizar racionalmente, pero por otras partes pierde de vista muchas conexiones que se generan entre res cogitans y res extensa, que están mutuamente ligadas y a lo mejor que es difícil separar una de otra. Eh, y bueno, también pues se toma esto como base a, más adelante que vamos a estar hablando del método científico, a una de las principales maneras para poder entender todo lo que existe, ¿no? Categorizar y dividir. Vamos a la siguiente. Y bueno, ya hablando de su tratado llamado Discurso del Método para dirigir bien la razón, nos indica cuáles son los pasos y que son pasos muy sencillos, ahorita lo van a ver y que son pasos que también estamos muy familiarizados con ellos porque nos los han dicho repetidas ocasiones en la licenciatura y en toda nuestra educación básica porque prácticamente hemos estudiado la ciencia desde la primaria, si no es desde el kinder. Entonces, bueno, este discurso del método habla de cuáles son los pasos para seguir el método correcto o el método adecuado, tanto filosófico como científico, no solamente científico, aplica para ambas, para tener un método que nos ayude a dirigir la razón de manera adecuada. Entonces, el paso número uno es solamente admitir una verdad cuando sea evidente como tal. Y Descartes menciona que la evidencia solamente se puede encontrar a partir de la razón. Someter todos nuestros prejuicios y creencias que tenemos ante esta duda muy específica, ante esta duda retomada del escepticismo, que siempre es el paso número uno para cualquier cosa que vayamos a examinar desde la perspectiva cartesiana. El paso número dos es dividir al todo en partes. Dividir al todo en partes, como veíamos en el dualismo, ayuda a visualizar más fácil el todo como la suma de las partes. El paso número tres es examinar en orden de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces aquí les puse el microscopio, ¿no? Podemos ver esa sencillez o bueno, a lo mejor esa unicidad de una célula que dentro tiene un montón de otras partes, micropartes, pero cómo podemos analizar desde ahí para saber la diferenciación celular, las células que están en cierto órgano no actúan de la misma manera que están en otro, entonces ir viendo como toda esta especificidad nos ayuda también a ir construyendo a este todo. Y por último, el cuarto paso habla de la revisión para no omitir nada. Y aunque aquí en el Tratado del Discurso del Método se habla de construcción de conocimiento filosófico y científico, pues ustedes pueden darse cuenta que estos cuatro pasos son prácticamente el método científico, cómo se habla del método científico. Eh, Vamos con la siguiente. Y bueno, siguiendo un poco con el Tratado del Discurso del Método, tenemos que el método es la razón, es la única vía adecuada, según Descartes, facultada de distinguir lo verdadero de lo falso y de hacer posible la ciencia. Entonces, tenemos todas estas características que debería tener el método que nosotros utilicemos para producir conocimiento.
Entonces tenemos que estar la concisión. Y esto de esta primera característica de la producción del conocimiento o del método, la concisión, por ejemplo, la vemos en su máxima cogito ergo sum, ¿no? Es una frase tan concisa, una frase tan pequeña y como lo dice aquí la segunda característica, también tan clara, pero tiene un montón de discurso detrás, tiene un montón de premisas, un montón de ideas, un camino lógico argumentativo que tuvo que seguir para llegar a algo tan concreto, ¿no? Y pues también requiere cierta complejidad, ¿no? Que podamos llegar a, ok, ya trascendimos la barrera de que no se puede producir conocimiento con los escépticos, con sexto empírico, con pirrón de hélice, y ahora vamos a hablar de que sí se puede y qué es lo que nos faculta de esto, pues darnos cuenta de esta máxima, ¿no? Pienso y luego existo. La evidencia, la voluntad. Y esta otra característica de la voluntad también la pudieron leer en el Teteto. Se toca bastante este tema en el Teteto de la voluntad. Cuando Sócrates le comenta al Teteto, si tú tienes la voluntad, si tú tienes esta voluntad de llegar a la verdad, pues entonces vas a poder tener esa claridad también de afirmar algo cierto y lo vas a lograr, ¿no? O sea, como la voluntad es una parte muy fundamental del método y que sea un método universal. Y esto también lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Poder hacer un experimento con este método que pueda ser reproducible el experimento y que tengamos los mismos resultados. Entonces es como homogenizar estos procesos para llegar a lo mismo. Que sea un método riguroso y que sea un método preciso. Em, ok. Y sistemático. Entonces, bueno, ahora sí, finalmente, ya después de todo de hablar todo este marco general acerca de la vida de Descartes, de sus diferentes obras importantes, vamos de lleno a la partecita que ustedes leyeron de meditaciones metafísicas. Y bueno, primero que nada, ¿qué ustedes conciben como metafísica? Pregúntense si es que han escuchado la palabra, si es que la conocen o si es que no. Y bueno, la metafísica es una rama de la filosofía que habla principalmente de la realidad. ¿Y de qué de la realidad? O sea, estudia cuál es la naturaleza de la realidad, cuál es la estructura que tiene la realidad, cuáles son los componentes y cuáles son todos estos principios fundamentales que rigen la realidad. ¿Qué hay detrás? O sea, cuáles son los principios lógicos que nos permiten entender qué es la realidad, ¿no? O sea, como rastrear todos esos primeros fundamentos. Y otra parte importante de estas meditaciones metafísicas que se plantea Descartes es de las cosas o de todas las cosas que está analizando, observar que todas ellas se pueden poner en duda. Entonces, entender cuáles son los principios fundamentales de cómo se traza la realidad y de entender o más bien cuestionar por qué estamos entendiendo esto como realidad, ¿no? Entonces, es como poner en duda todo, ¿no? Poner en duda desde la raíz el conocimiento, la realidad. También se habla de la naturaleza de la mente humana, que es más conocida que el cuerpo. Estos son como sus dos subtítulos del tema que ustedes leyeron, ¿no? Meditaciones metafísicas, de las cosas que pueden ponerse en duda, y de la naturaleza de la mente humana, que es más conocida que el cuerpo. ¿Y cuál es el objetivo que ustedes, bueno, primero que nada, como ya habíamos comentado antes, una de las partes fundamentales de las meditaciones y que justamente se llaman meditaciones metafísicas, porque si ustedes analizan cómo está escrito el texto, sí son realmente meditaciones, sí son eh, reflexiones, sí son estas argumentaciones que él se planteó y que están escritas como si pudiéramos escuchar sus pensamientos, ¿no? Que están escritas de manera muy espontánea, no, aunque tengan un orden,
se nota que el orden es como lo va estructurando en su mente. Entonces, ese es el porqué del nombre del texto. Y una de las cuestiones fundamentales que se plantean son la duda metódica. Siempre tenemos que tener esa duda escéptica cuando queramos producir conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo de la duda metódica? Inspeccionar la mente para encontrar la verdad. Entonces, esta duda metódica tiene esa estrategia para enfrentarse al mundo ante cualquier conocimiento, es decir, desconfiar de todas las creencias en las cuales yo confiaba firmemente, siempre poder poner en duda, en tela de juicio, todos los conocimientos que ya están firmemente planteados. Entonces, aquí también es cuando se empieza a complejizar un poquito más porque él plantea esta duda metódica en tres niveles diferentes. Entonces, para plantear la duda metódica en tres niveles diferentes, se apoya de el primer nivel, ahorita vamos a explicar cada uno a detalle, pero el primer nivel habla de las percepciones sensoriales, dudar de las percepciones sensoriales. El segundo nivel, dudar de la vigilia y el sueño. Y el tercer nivel que se puede dividir, digamos, en dos paquetes diferentes. El uno es hablar de que la razón es imperfecta, entonces dudar de ella. Y el 3.2 hablar de esta hipótesis del genio maligno. Entonces, vemos que estas primeras dos dudas atacan al conocimiento empírico, es decir, al conocimiento que obtenemos por la experiencia, tanto las percepciones sensoriales como la experiencia de la vigilia y del sueño. Y conforme vamos avanzando en los tres niveles de duda, la duda se va haciendo un poco más robusta, más compleja, ¿no? Estamos empezando por la experiencia y luego se empieza a volver un poquito más difícil inclusive de entender. Entonces Descartes compara su método con una canasta de manzanas que les puse una imagencita aquí y habla de que las manzanas son como las creencias. Entonces tenemos esta canasta llena de manzanas que acabamos de recoger y empezamos a encontrar que hay algunas manzanas que están podridas, algunas manzanas que ya están negras o están a punto de deshacerse. Y entonces él habla de que algunas creencias puede ser que también estén podridas y que para evitar que las demás manzanas se estropeen, hay que inspeccionar cada una de las manzanas, hay que inspeccionar cada una de nuestras creencias, teniendo una duda muy escéptica y sumamente minuciosa. Entonces vamos a comenzar con el primer nivel de duda, las percepciones sensoriales. Descartes cuestiona cierta clase de percepciones sensoriales, especialmente, por ejemplo, las que refieren a los objetos lejanos que se perciben y se producen en condiciones desfavorables. Aquí un claro ejemplo podría ser la caverna de Platón, donde encontramos, no sé si hayan escuchado esta, seguramente sí, esta alegoría, donde existen estas personas que han sido encadenadas de manos y piernas que nacieron así, o sea, encadenadas en esta caverna y solo perciben ciertas sombras y no saben cómo es la realidad de los objetos. Entonces, de persona a persona, como cada uno percibe cosas diferentes, pues entonces nunca van a poder llegar a cuál es la forma real. Entonces, eso va en el primer nivel de duda. En el segundo nivel de duda se habla de la vigilia y del sueño. Es una duda un poquito como más, sí es a nivel de la experiencia, pero es un poquito como más general. Y habla de que nos faltan criterios claros para discernir entre la vigilia y el sueño. O sea, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen para saber que en este momento o que esta clase que están escuchando no es un sueño? Para saber que sí realmente están despiertos o que a lo mejor esto sí es el sueño y estaban despiertos en otro momento. Todas esta falta de criterios que tenemos nos hacen no tener certeza de cuándo estamos soñando y cuándo no. Entonces, de este modo se plantea una duda un poco más general acerca de todas las percepciones que podamos tener, que sean aparentemente empíricas
y que podrían relacionarse con los sueños. Y bueno, otra cosa también que Descartes menciona mucho es que en los sueños se nos presentan imágenes o sea, que podrían ser imágenes sacadas de la imaginación, pero que aún así solamente la imaginación puede generar cosas que ya se han visto antes. O sea, que solamente la imaginación es una suma de otros conceptos reales o conceptos que hemos percibido eh, desde la realidad. O sea, que siempre tienen semejanza en otras verdades. O sea, solamente se mezclan objetos de la realidad. Entonces no puedes imaginar o soñar algo que no haya sido algo de lo que ya existe. O sea, por ejemplo, los colores, o sea, como que él también podría, o se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos imaginar otro color que no existe? O, por ejemplo, de cosas que a lo mejor no se podría dudar tan fácilmente, diría Descartes, es de la geometría, de la aritmética, porque dice él que tienen algo de cierto y de indudable, ¿no? En cambio, y ahí es donde hace esta distinción entre las ciencias ideales y las ciencias no ideales o las ciencias compuestas. Entonces, por ejemplo, la astronomía y la física hablaría que son ciencias compuestas, que no son ciencias primarias o que tengan elementos indudables. Eh, y pues aquí, nada más como dato, en este segundo nivel de duda, a lo mejor sí habrán escuchado a Calderón de la Barca con su clásico La vida es sueño, pues Descartes y Calderón de la Barca eran contemporáneos, entonces también se nutrió bastante el pensamiento de Descartes de esta obra con este personaje principal de La vida es sueño de Calderón de la Barca llamado Segismundo, que se está constantemente preguntando acerca de la verdad y de la vigilia y del sueño, si esto es un sueño o no. Entonces, tuvo mucho que ver también. Y normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Como que la literatura y la filosofía y la ciencia están sumamente influenciadas por los paradigmas de la época reinante. Entonces, en el tercer nivel de duda, en el 3.1 hablamos de la razón imperfecta y Descartes menciona que la razón nos puede engañar porque podemos creer que estamos en lo cierto, pero no lo estamos. Entonces, de hecho, inclusive en una parte que ustedes leyeron después de Meditaciones Metafísicas, en el escaneado de la lectura que les mandamos, la última parte hay como un último párrafo que habla de Dios. Entonces nos menciona que Descartes cree en Dios y que fuimos creados por un ser superior, ¿no? Perfecto e infinito. Y de todas maneras, nuestra razón podría ser, más bien nuestra razón es imperfecta y finita. O sea, este Dios es perfecto e infinito, según Descartes, pero nuestra razón es imperfecta y finita. Es decir, tiene un límite y por lo tanto existe esta posibilidad de que estemos equivocados. Y por último, el 3.2 el genio maligno, pues se parece un poco a la cuestión de la razón imperfecta, pero también supone otras cosas diferentes, en el sentido de que supone que podemos estar equivocados, sí, puede ser nuestra razón imperfecta, pero ya hablando de esta hipótesis del genio maligno, pues sí se plantea que existe o que puede existir algo externo a nosotros, o sea, no propio de nosotros como lo es la razón, sino algo externo que nos esté engañando y condicionando a que todo el tiempo nos estemos equivocando. Este ser superior, que es pues extremadamente astuto, poderoso, capaz de manipular todo lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y pues este genio maligno no es más que una metáfora. No puede tomarse como tal a este ente que él se haya imaginado, pero si lo vemos desde otra manera, es una metáfora para decir un poco de lo mismo, por eso englobé a estas tres, perdón, a estas
dudas en un mismo piso de niveles, porque habla de lo mismo, ¿no? Y si nuestra naturaleza es defectuosa y si alguien nos está manipulando externamente, creemos que estamos en la verdad, pero podemos estar equivocados, podríamos ser defectuosos intelectualmente. Entonces, si nosotros queremos producir conocimiento, hay que estar bien atentos, bien atentas ante estos tres diferentes niveles de duda. Entonces, bueno, para adelantarles un poquito el pienso, luego existo, vamos a ver cómo ya habiendo planteado todas estas dudas, niveles de duda tan estrictos, cómo pudo llegar a pienso, luego existo, ¿no? Ese es como un paso que a veces se ve como si fuera un paso mágico de un lado a otro, pero en realidad fue que a partir de lo minucioso y eh, ordenado que ha sido hasta este momento su camino argumentativo, entonces dice él, aunque el genio maligno me engañase, nunca conseguiría que yo no sea nada mientras pienso que soy algo. O sea, aunque me engañase de cualquier cosa, no podría evitar que yo sea algo porque estoy pensando que soy. Entonces ahí es como algo que puede sonar muy sencillo o también muy complejo, porque se está regresando a esa conciencia que tiene acerca de qué es, ¿no? Está pensando y si dejara de pensar, dejaría de ser. Pero como está pensando, está haciendo. Entonces, separa a este sentir del pensar, porque no está hablando de siento que tengo un cuerpo o siento tal, sino más bien está hablando de que estoy reflexionando, estoy dudando de tal conocimiento, lo que sea, estoy dudando, estoy afirmando, estoy rechazando, pero como estoy pensando, estoy siendo. Entonces, esto es como muy claro y muy conciso de aterrizar a todos estos niveles de duda. Entonces, justamente dice eso, ¿no? Como, pero el genio maligno me engaña, y si me engaña, yo también existo, y aunque me desengañar, nunca conseguirá que yo no sea. Considerarme a mí mismo que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, opino falsamente que tengo todas esas cosas. No tengo sentidos ni cuerpo, entonces no soy. Claramente yo era. Nada mientras piense que soy algo. Entonces, reconoce también, aquí es importante aclararlo, reconoce que la hipótesis del genio maligno es improbable, pero no imposible, pues existe esta mínima posibilidad de que se presente y de que algún factor externo, no necesariamente un genio maligno, sino algún factor externo pueda alterar estas relaciones que existen en el conocimiento. Y ahora sí, llegamos finalmente a su máxima cogito ergo sum. Pienso, luego existo. El conocimiento no puede separarse de mí. La certeza de el yo que piensa y por lo tanto la muerte al escepticismo. Este es el inicio de la filosofía moderna que pretende negar a la razón humana como la posibilidad y su derecho de alcanzar la verdad. Después de estas cuatro dudas metódicas, aunque existiera un genio maligno, entonces estoy dudando, estoy negando, estoy afirmando, entonces pienso. Entonces dice, ok, pienso, luego existo, soy, o sea, ya que asumí que soy, pero ¿qué soy? O sea, si le quito a todo, si le quito a todo la extensión, es decir, el cuerpo, de todas maneras, lo último que se queda es el pensamiento. Entonces, si me dejara de pensar completamente, pues ya no sería. Entonces, llegamos a algo muy conciso, que es el yo, el sujeto, la conciencia se revela como el punto de partida para fundar el edificio entero del saber. Soy, pero ¿qué soy? Una cosa que piensa. Y bueno, otra como dato es que Gómez Pereira, que fue un filósofo médico y humanista español, formuló casi de la misma manera y muchas personas, muchos autores dicen que es un método prácticamente idéntico. Con anterioridad a Descartes, él lo expuso en 1554, este principio, pero de manera un poco diferente.
Entonces mucha gente dice que Descartes plagió a Gómez Pereira porque Gómez Pereira hablaba de conozco que yo conozco algo. Todo lo que conoce es, luego soy. O sea, es muy similar, pero muchas personas también consideran que no es plagio porque pues inicialmente está redactado de manera diferente, pero en esencia es muy similar. O sea, también alude al saber y como todo lo que conoce es, pues yo también soy. O sea, conozco y se expresa un poco diferente que el pienso. Y bueno, nada más para repasar un poquito más, vamos a cerrar meditaciones metafísicas con esta última diapositiva. Tenemos que el objetivo de este planteamiento, de este pequeño texto, es encontrar proposiciones firmes y constantes para poder llegar o construir el conocimiento. Entonces, una de las cuestiones principales que dicen Meditaciones Metafísicas de Descartes es: expondré en las meditaciones los pensamientos por medio de los que creo haber llegado a un conocimiento cierto y evidente de la verdad. Entonces, se traza esta primera regla, que es una regla de exigencia de evidencia a partir de la razón y la deducción. Esa es como la primera regla del método, ¿no? Esta evidencia, esta claridad debe provenir de la razón y la deducción. Em, ok, entonces aquí yo creo que ya está mucho más claro eso que pudo parecer enmarañado al principio por la manera en la que está redactada su texto. Ya entendemos por qué comienza con la duda metódica, por qué habla de dirigir bien la razón, de deducción, de que las matemáticas son la ciencia ideal, de que se debe seguir solamente un método del monismo metodológico. Eh, entonces, hablamos también de someter las creencias a un estricto y riguroso control de calidad mediante estos tres pisos o niveles de duda. Los sentidos nos engañan, no es posible distinguir con claridad sueño y vigilia, la razón es finita e imperfecta y la hipótesis del genio maligno. Eh, Tenemos el resultado de cogito ergo sum y como conclusiones volvemos a repetir esto de que la duda metódica se establece de manera empírica y de manera lógica. La última parte, el último piso de el tercer nivel es la duda lógica, la duda más de la razón imperfecta. Entonces, está esta cuestión se pone en duda en el primer piso la experiencia personal, todas estas experiencias o percepciones sensoriales que varíen de un individuo a otro. En la segundo nivel de duda se pone en tela de juicio la validez del conocimiento empírico en su totalidad entre sueño y vigilia y se comienza a cuestionar el espacio y el tiempo por medio de los sueños. Es decir, puede existir alguna distorsión entre el tiempo y el espacio que no nos permita conocer la realidad. Y en cuanto al tercer piso, eh, pues se pone en tela de juicio la imperfección, aunque también habla de que existen ciertas ciencias formales a las cuales no podemos dudar, como la matemática y la geometría, y pone un ejemplo de cómo puedo poner en duda que 2 más 2 es 4. Eh, y bueno, también de esta imperfección. Eh, Hablamos en este tercer piso también de la hipótesis del genio maligno y por otra parte habla de que es prácticamente imposible la existencia de un genio maligno porque Dios, y como les comentaba, Descartes creía en Dios, no permitiría que otro Dios nos engañase. Entonces, pues eso no nos salva perdón, eso nos salva de que un genio maligno nos estuviese engañando porque Dios es bueno, ¿no? Entonces esta última premisa como que deja ahí bastante abierto y bastante como inconclusa esta parte, porque si su última justificación es, ok, existe Dios, bueno, entonces habrá que leer
qué es lo que piensa Descartes acerca de la existencia de Dios. Otra cosa que es sumamente importante tener en cuenta aquí es que en años recientes, inclusive hasta el momento, no se ha llegado a la cancelación de la hipótesis del genio maligno, o como se quiere entender, algo externo que modifique nuestro conocimiento. Dice, o sea, como si no podemos eliminar lógicamente la hipótesis del genio maligno, que está muy relacionada con el escepticismo radical, entonces no es posible el conocimiento, por lo menos en términos lógicos. O sea, siempre hay como este impedimento de que no sabemos o no tenemos la certeza de que algo externo podrá estar afectando nuestra manera de producir conocimiento. Y pues más adelante haremos una actividad de fin de módulo relacionada al respecto. Vamos a, ya no les adelanto mucho, pero vamos a ver una película referente a esto y ustedes van a poder contrastar todas estas ideas de Descartes y por qué llegó a concluir esta máxima tan famosa. Entonces, bueno, después de todo esto, quiero que se queden con estas preguntas acerca de, ¿creen ustedes, ya habiendo leído a Descartes, que se puede generar conocimiento? Y si sí, ¿de qué manera se puede generar conocimiento? ¿Siguiendo la vía cartesiana o siguiendo alguna otra vía que ustedes se imaginen? ¿Estás de acuerdo con lo planteado por Descartes? ¿Y cuál es tu posición epistémica hasta el momento? Ya habiendo entendido el trilema de Agripa, entendido a los escépticos y entendido a lo mejor a los racionalistas, empíricos de manera general, ¿ustedes en dónde se posicionarían? Y bueno, les dejo este meme de Descartes. Y bueno, también de manera muy rápida, esto ya no es parte de el tema como tal de Descartes, pero sí podemos ver cómo a lo mejor se contribuyó un poco a una visión dualista o utilitarista de la naturaleza gracias a estas concepciones que separan en categorías duales las diferentes sustancias, en este caso la naturaleza, ¿no? Como proveedora. Y bueno, que el dominio del ser humano sobre la naturaleza en el mundo occidental pues sí tiene su raíz en el Renacimiento con figuras como Bacon y Descartes, donde ya podemos empezar a observar estas dicotomías que separan lo sensible de lo racional. Entonces, separar lo sensible, lo que sentimos de lo racional, pues es artificial de cierta manera porque, como comentabas, te está perdiendo de vista la interconexión que existen y todos estos pensadores racionalistas apoyaron mucho la revolución científica, donde se privilegia la razón y la naturaleza solamente es valorada en términos utilitarios, en términos productivos para ser despojada y explotada sin límites. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a ver otro tipo de ontologías o maneras de conocer. Entonces, solo es como para que se queden con un poquito de esta parte, pero pues también es súper entendible, o sea, intentar leer a las autoras y a los autores desde su contexto, desde sus paradigmas, y desde cada momento histórico vamos a notar que la producción del conocimiento siempre va acompañada de política, de juegos de poder, de intereses, de paradigmas, de cultura, de religión. Entonces, para que tengan ojo aquí y intentemos ver la ciencia o ver la producción del conocimiento desde una escala un poco más amplia para poder entender tanto en qué paradigma vivían los autores, pero también en otros contextos qué es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, muchos autores también trazan esta ruta, ¿no? Que lo que se heredó después de Descartes, después de esta lógica tan racionalista, fue el utilitarismo y los extractivismos. Y otras ontologías alternativas que también consideran lo empírico o el mundo sensible, consideran
lo que se está sintiendo, este, las conexiones que se pueden establecer con la naturaleza más allá de lo racional o lo que nos pueda proveer, pues son el biocentrismo, que estaremos hablando más adelante, el ecocentrismo, el ecofeminismo. Tenemos sesión para biocentrismo y ecofeminismo, el buen vivir, ecología política o economía ecológica. Y creo que ya sería todo. Hasta aquí nos quedamos. Cualquier duda, pues me pueden contactar por mi correo, ya lo tienen, escribirme por ahí o igual en el foro de Facebook dejar sus dudas y voy a estar muy atenta para poder resolvérselas. Muchas gracias.